¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Ya tuvimos la charlita de todas las noches. Pero bueno, hago este videíto refuerzo, videíto de bonus track, llamémosle, para darle respuesta a uno de ustedes que me preguntó sobre unas herramientas que tengo detrás mío. Me gusta porque verdaderamente miran el detrás de cámara. El otro día el amigo Rodolfo vio la pinza vía Sony. Y bueno, me gusta porque además de prestar atención a lo que uno dice, prestan atención a los detalles. Así que bueno, muy contento con tener este nivel de suscriptores. Posiciono las herramientas que me pidieron que describa y hablamos. Bueno, vemos que estamos grabando. Perfecto. Dado que ya me pasó varias veces que el dedo a veces parece que graba y a veces parece que no, dado que bueno, me falta un poquito de suavidad en las manos, sensibilidad en las manos y varias veces estoy hablando solo como un loco malo. Bueno, entre telones de siciliano en su taller. Las herramientas que me pidió este amigo que describa es este juego de tubos, perdón, ya es la hora, es este juego de tubos marca Robust en milímetros y pulgadas, hexagonales. Los rojos son en pulgadas, que van desde 3 octavos hasta 15, 16. Y del lado de los milímetros tenemos desde 10 milímetros a 24. La verdad son muy buenos en el segmento profesional, intersección jovista. A mí las herramientas Robust me dieron excelentes resultados y bueno, siempre las recomiendo y las aconsejo. Así que bueno, espero les sirva el dato. Como dije, son hexagonales. La curiosidad de, de este juego es esta llave. Vamos a dejar los tubos en un costadito. La curiosidad de ese juego, como decía, es esta llave, que es mitad crique, mitad llave francesa de 10 pulgadas. La verdad que si me preguntan a mí, el crique es muy lindo, funciona muy bien para los dos lados, tiene botón de expulsión rápida, verdaderamente una muy linda llave crique, pero bueno, tiene esta cabeza de llave francesa que no termina de ser ni una ni otra. Yo en una época pensaba cortarlas y hacer dos herramientas. Bueno, después desistí porque me parece que no tenía sentido, dado que llaves francesas tengo muchas y esta es una curiosidad, dado bueno, la combinación. Es incómoda para llevar en la valija de herramientas, no tiene una utilidad definida, donde se necesita utilizar la francesa molesta el crique, donde se utiliza el crique molesta la francesa a la hora de ajustar o de aflojar, choca. Pero bueno, es una linda curiosidad, el cricket muy lindo verdaderamente. Por eso recomiendo las herramientas de la línea Robust, dado que bueno, verdaderamente cumplen con la norma, un promedio entre calidad y precio. Creo que la mayoría de los técnicos que estamos en obra o bueno, trabajando en domicilios, la herramienta Robust, si bien se pueden tener obviamente mejores, pero creo que a todos nos deja conforme. A mí, al menos en mi experiencia, es una de las pocas marcas que me gustan las unidades. Eh, Siempre, como digo, hay que no casarse con ninguna, ni con Baco. Están los fanáticos de Baco que obviamente adoran a Baco y compran Baco saque lo que saque. Yo bueno, no soy tan así. Por ahí algunas cosas de Robust me encantan, por ahí algunas cosas de Stanley me encantan y por ahí algunas cosas de Baco me gustan, otras no. Trato de buscar las mejores unidades
y más funcionales de cada marca a mi trabajo. Después, bueno, saben cómo soy, tengo una línea de herramientas de cabecera, que generalmente son las que llamo las principales, las de la caja esencial, para desarrollar tareas puntuales para plomería, electricidad, gas. Después sale una caja secundaria, donde bueno, uno aborda esas tareas, pero con un poco menos de complejidad en algunas situaciones. Obviamente está el que dice, Tano, yo tengo una pinza y me sirve para el gas, la plomería y la electricidad y ya fue. Sí, es verdad, pero bueno, estamos los fanáticos, si ustedes me entienden, por eso me están viendo, que tenemos una herramienta para cada una de las cajas de los rubros que desarrollemos o abordemos. Y nada, Robust, vuelvo a repetir, sacando algunas cosas, que si bien esta no me gusta, dado la falta de funcionabilidad, pero siempre me ha dejado conforme en líneas generales. Esta es una linda curiosidad, no la recomiendo mucho, hay muchos que la vieron y salieron corriendo a comprársela, pero bueno, yo en lo personal me gustaría esta misma llave Crique, dado que este juego lo he visto en Easy nuevamente, exactamente igual, con la misma cantidad de tubos, o sea, en pulgadas, desde los 3 octavos a los 15-16 y de 10 a 24 milímetros, pero con una llave Crique convencional. Me fui un poco por las ramas, pero lo que quería decir básicamente es que ese mismo juego ahora está viniendo con una llave Crique convencional, que no es de este estilo, no es esta cabeza redonda y acotada en sus dimensiones, con este mango bastante cómodo y escueto para determinadas tareas y determinados lugares. Es una llave Crique cabezona, que por ahí en determinados lugares no acompaña, pero ya no viene con esta llave híbrida, llamémosle, que bueno, nada, se me cruzaron muchas ideas, pero la verdad que nunca lo haría porque carece de sentido, pero por ahí era cortar acá, liberar la francesa y que quede una llave Crique de palma, que por ahí también podía tener ese uso, pero soy enemigo de andar cortando las herramientas y modificándolas. Mi época de fabricar herramientas ya pasó, ya no es necesario, por suerte toco madera, pero sí, en una época todos saben, es más, si buscan en mis videos van a ver, que de hecho me pidieron que muestre las herramientas que yo tuve que fabricar en algún momento. Y bueno, eran épocas donde verdaderamente por ahí sí de esta herramienta hubiese hecho dos. Pero bueno, hoy en día no le encuentro sentido, es una linda rareza. Los tubos son de un lindo acero. Tengo un juego de estos en uso, verdaderamente aguantan muy bien el torque. Un amigo mío que los compró cometió la osadía de utilizarlos con la pistola de impacto y se ayornaron bien al trabajo, o sea, bancan perfectamente el impacto. Pero bueno, a mí no me gusta porque no están desarrollados para ese fin. La pistola de impacto genera unos cuantos newton ahí y no está lindo dañarlos, pero aguantan. Así que bueno, esta es la respuesta a ese amigo o a esos amigos que uno fue seguro, que no memoricé el nombre, pido disculpas, y otro me escribió por Facebook por la misma razón, porque atrás había visto un juego de tubos o de llaves, me dijo, y quería saber de qué se trataba eso. Bueno, es un jueguito de tubos mixto en milímetros y pulgadas, hexagonal, en castre media, con esta rareza
que bueno. Los dejo, les agradezco la paciencia, les agradezco el aguante y nos vemos mañana en otra charla de Siciliano en su taller y seguramente con algún video interesante sobre herramientas de mi fabricación, ya que me indujeron a eso. Pero bueno, lo jugoso es la historia de cómo se desarrollaron, ¿no? Porque fabricar creo que la fabrica cualquiera. Les mando un saludo, que pasen buenas noches.